Buenas noches, espero que estén muy bien. Buenas noches, Gabriel. Gracias por tomarte el rato y compartir esta tutoría, ¿verdad? Y a los demás participantes que se vayan uniendo o que por alguna razón no, no puedan estar presentes, pues que tengan la facilidad y de, de repasar esta grabación, ¿verdad? Porque retomamos algunos puntos importantes para el desarrollo de sus actividades. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? a esta tercera tutoría virtual. En el día de hoy, bueno, me hubiera gustado, te pregunto, Gabriel, ¿cómo te ha ido con las actividades? ¿Has tenido algunas dudas o todo está bien? Profe, con las actividades que han pasado, de momento estamos bien. Sí tengo como algunas dudas pues para saber cómo vamos con el portafolio, como para hacer algunas aclaraciones, pero todo bien. Ok, ok, entonces ahora vamos a hacer un repasito para ver cómo, ¿verdad? Los que no han empezado todavía a hacer el portafolio, pues hay alguna idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes pues puedan avanzar en su trabajo. Bueno, el día de hoy los temas que vamos a desarrollar no son tan extensos. Voy a permitirme eh, compartir. Cualquier cosita, pues no estoy eh, viendo el chat, entonces si tienen alguna duda, después la aclaramos. Voy a permitirme compartir. ¿Qué me podrías decir si estoy compartiendo, Gabriel? Sí, profe, sí se ve. Bueno, hoy el día de hoy, la unidad 3 se refiere a la evaluación auténtica en las ciencias sociales, ¿verdad? Específicamente en los estudios sociales y la educación cívica, ¿verdad? Ese es el tema de la unidad 3. Tenemos algunos contenidos que vamos a desarrollar, como pues la definición y algunas características de la evaluación auténtica, la diferencia entre la evaluación auténtica y tradicional, la evaluación auténtica desde un enfoque formativo, la importancia de la evaluación auténtica en el proceso educativo, las estrategias de evaluación auténticas, algunas estrategias que podrían utilizar como futuros docentes en este proceso, las técnicas de evaluación, instrumentos para la recopilación de información, y aquí vamos a hacer énfasis pues en las rúbricas o las matrices de evaluación, la prueba escrita, y vamos a ahondar un poquito ahí en la prueba escrita, y las pruebas estandarizadas e internacionales, ¿verdad? Que son, digamos, como un gran remanente en estos procesos de evaluación. Entonces, vamos a iniciar entonces con la definición que entendemos por evaluación auténtica, ¿verdad? Entonces, los diversos autores sí nos dicen que la evaluación auténtica se centra en la aplicación práctica y significativa del aprendizaje. Hace muchos años se hablaba de aprendizaje significativo, ¿verdad? Y ese aprendizaje significativo, pues, era que tuviera no solo una relevancia para el estudiantado, sino para el docente, y que ese aprendizaje fuera interiorizado, ¿verdad? De tal manera, pues, que el estudiante comprendiera el qué, el por qué y el para qué de ese aprendizaje que estaba, pues, adquiriendo en ese momento, ¿verdad? Hoy hablamos de construcción del aprendizaje porque es el estudiante el que construye su propio aprendizaje a partir de las estrategias y las facilidades, digamos, que el docente pues
le proporciona al estudiantado y de ahí la construcción de ese conocimiento. Pues bien, la evaluación auténtica nos dice que es una aplicación práctica que debe de ser significativo y que se trata de evaluar la capacidad del estudiantado para utilizar esos conocimientos en contextos reales, para que entonces de ahí la significancia de esos aprendizajes. Dentro de estas características, pues vamos a tener que son aprendizajes relevantes, o sea, sumamente importantes, tanto para la persona docente como para la persona estudiante, ¿verdad? Y que esta aplicación práctica es de fácil comprensión y ejecución para el estudiante. Promueve el aprendizaje profundo y duradero, ¿verdad? Que todo aquello que va construyendo en estos procesos, pues es significativo, va más allá, hay un proceso de metacognición que se hace, ¿verdad? Y por lo tanto, pues va a ser duradero. Fomenta la reflexión crítica, la resolución de problemas y la creatividad. Y eso se refiere a que es capaz de tomar decisiones a partir de esos aprendizajes que va adquiriendo, ¿verdad? Con una actitud positiva, con una verdadera convicción de que su aprendizaje pues es aplicado y es llevado hacia contextos cotidianos, ¿verdad? Reales, como dice. Tenemos la diferencia entre la evaluación tradicional y la evaluación auténtica, ¿verdad? Por mucho tiempo y hay en algunas ocasiones, pues que se practica, no quiere decir, pues que toda la evaluación tradicional, sea mala, por decir así, por decirlo de alguna forma, o sea equivocada, pues no, ¿verdad? La evaluación tradicional, pues tiene sus aspectos positivos y relevantes también, pero tenemos como evolución, pues llegamos a la evaluación auténtica, ¿verdad? Eso de auténtico es real, es práctico, es aplicado, ¿verdad? Y es importante. Entonces, tenemos que desde el enfoque de la evaluación tradicional, pues consistía en la memorización y reproducción de información. Entonces, teníamos en un momento donde el docente era el que sabía y el estudiante era el que recibía esa información, ¿verdad? Se partía de que el estudiante pues desconocía toda información, pero el docente era el que tenía ese conocimiento, entonces proporcionaba al estudiantado y solo lo memorizaba y lo reproducía. Desde la evaluación auténtica, el enfoque es práctico y significativo, como lo vengo diciendo, ¿verdad? Dentro del enfoque tradicional, utilizábamos solo la prueba escrita o exámenes escritos, como se llamaban, pruebas estandarizadas, donde el estudiante reproducía esa información en esas pruebas escritas, ¿verdad? En esos instrumentos escritos. Desde la evaluación auténtica se suman una gran gama de instrumentos de los cuales el docente pueden ser útiles para ver más allá de lo que el estudiante está construyendo, de lo que el estudiante está aprendiendo, ¿verdad? Entonces hablamos de proyectos, estudios de casos, debates, simulaciones y otros en donde el estudiantado tiene que poner en práctica sus conocimientos. Desde el propósito de la evaluación tradicional, se habla de que era nada más de carácter sumativo, ¿verdad? Entonces, por eso las pruebas, todo era una calificación, ¿verdad? Tenía un dato numérico al que responder, y todo era en función de esa cualificación. Luego tenemos que en la evaluación auténtica, pues no, ¿verdad? Cambia un poquito el panorama y tenemos que la evaluación auténtica viene desde la parte formativa, ¿verdad? Y desde ahí aprendemos
y proporcionamos y facilitamos el aprendizaje y logramos que los estudiantes construyan su propio aprendizaje y vamos reforzando aquellas debilidades que se van presentando en el camino. Entonces hablamos de la evaluación formativa, donde la retroalimentación juega un papel muy importante, como lo hablamos en la tutoría número 2, ¿verdad? La retroalimentación viene a jugar un factor muy importante en los procesos, en este proceso de evaluación formativa. La parte formativa, ¿verdad? Donde el estudiante ya no ve su aprendizaje como un número, como si se hacía en la tradicional, sino que ahora lo ve como realmente algo significativo para él y que lo está aprendiendo con un objetivo, ¿verdad? Con una meta clara, con un propósito. Desde el papel del docente, como les mencionaba, era el principal evaluador, era el que decía cómo y qué se hacía y era el que asignaba también esa calificación de acuerdo a lo que él percibía de lo que estaba el estudiante devolviendo en esas pruebas, en esos instrumentos. Desde la evaluación auténtica es un facilitador del aprendizaje, proporciona diferentes formas de evaluar y hablamos aquí de la autoevaluación, de la coevaluación, ¿verdad? Y por supuesto de la evaluación unidireccional que es la heteroevaluación, donde se complementan las tres para darle validez a estos procesos de evaluación auténtica. Desde la participación del estudiantado, en la evaluación tradicional, pues pasiva, solo era receptor, ¿verdad? El estudiante solo era el que recibía la información, el que recibía la evaluación en este caso, ¿verdad? Era el que yo como docente evalúo, le adjudico una calificación y eso era, digamos, el papel del estudiantado, no tenía mayor este, actividad. En la evaluación auténtica, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Se vuelve activo, el estudiante puede autoevaluarse, puede evaluar a los demás y puede tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Desde el desarrollo de habilidades, la evaluación tradicional, pues es limitado al ser un proceso nada más de mera memorización y reproducción de información, pues no se le daba al estudiantado la posibilidad de desarrollar sus habilidades, ¿verdad? En el caso de evaluación auténtica, no, más bien facilita, fomenta, ¿verdad? Y promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Y esto le permite, pues, tomar decisiones con respecto a su aprendizaje y a sus acciones en el entorno, en el contexto, ¿verdad? En diferentes contextos. Y por último, veíamos la parte de qué tan profundo era el aprendizaje en cada una de ellas y desde la evaluación tradicional, pues esa era muy superficial, ¿verdad? Porque recordemos que los procesos de memorización, no perduran, ¿verdad? En nuestro cerebro durante mucho tiempo, a menos de que sea significativo. Entonces, en la evaluación auténtica, pues ya se vuelve más significativo y este aprendizaje y estos procesos van a tener mayor duración en el tiempo, porque hay interiorización, hay asimilación, hay comprensión, ¿verdad? Entonces, pues el aprendizaje va a ser más arraigado a la persona estudiante, va a ser más profundo y más completo, digamos. Ahí tenemos entonces las diferencias entre la evaluación auténtica y la evaluación tradicional. Desde el enfoque formativo, tenemos también que la evaluación auténtica se centra no solo en el proceso de aprendizaje, no solo en el resultado, sino que
en el proceso de aprendizaje. Y aquí esto es sumamente importante. El resultado es lo último, ¿verdad? Es el último escalón del enfoque formativo. Se visualiza el proceso de aprendizaje como este proceso sistemático y continuo del que nos habla el concepto de evaluación de los aprendizajes, donde voy, retomo, visualizo cuáles son las debilidades del estudiantado, vuelvo a retomar esos aprendizajes con diferentes estrategias, con diferentes técnicas, de manera que en este proceso se permite al estudiante que logre construir sólidamente esos aprendizajes. Proporciona una línea de retroalimentación, ¿verdad? En forma continua que mejora cada vez más la comprensión y la adquisición de esos aprendizajes. Y esto que hacemos, que avanzamos y nos devolvemos y volvemos a retomar aprendizajes, pues es, es el enfoque formativo de la evaluación, ¿verdad? Y la evaluación auténtica es, como lo veíamos antes, es la retroalimentación es un elemento básico, fundamental, ¿verdad? Sumamente importante de estos procesos. Promueve siempre la autoevaluación y la coevaluación, y cuando se hacen estos procesos de auto y coevaluación es cuando se desarrollan habilidades, ¿verdad? En la persona estudiante que permiten el desarrollo de su pensamiento crítico, el desarrollo de la creatividad, de la resolución de problemas en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque estos procesos de auto y coevaluación me permiten saber como estudiante qué es lo que he aprendido y qué es lo que me falta por aprender. Igual, cuando se hace la evaluación entre pares, qué es lo que le señalo a mis compañeros, a mis pares, ¿verdad? Como estudiante, qué es lo que hay que mejorar, ¿verdad? Entonces es un proceso que se da paralelo y es importante para el estudiantado. La importancia de la evaluación auténtica en nuestro proceso educativo, bueno, como se los menciono, ¿verdad? Promueve el aprendizaje profundo y significativo, desarrolla habilidades críticas, existe mayor motivación y compromiso de la persona estudiante, ¿verdad? Entonces va a intentar dar más, va a intentar aplicarse más, va a intentar comprender más esos procesos, y pues eso es el compromiso que se genera en el estudiantado. Proporciona la retroalimentación continua, no solo para el estudiantado, sino para los docentes. Prepara a los estudiantes en los diferentes desafíos del mundo real, ¿verdad? Al desarrollar habilidades como la resolución de problemas, pues enfrenta esos desafíos, se les proporcionan esos desafíos que se van a desarrollar por diferentes estrategias, ¿verdad? De forma que pues los prepara a los estudiantes para eso. Fomenta la participación efectiva en la sociedad, pero entonces es cuando vemos aquellos estudiantes que son más participativos en diferentes ámbitos sociales. Entonces aquí tenemos un esquema para que lo visualicemos más claro. Desde la definición de la evaluación auténtica, ¿verdad? El enfoque de aplicación es del conocimiento, es más práctico, y la evaluación se hace en contextos reales y significativos para el estudiantado. Lo mejor de todo es que el estudiantado no va a ver, no visualiza o no se percibe que está en un proceso de evaluación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es tradicional. Sin embargo, pues todavía ustedes podrán encontrarse algunos
hay remanentes de evaluación tradicional, ¿verdad? Que hay que ir modificando porque la evaluación ha evolucionado por años y pues seguimos en esos procesos de evolución, ¿verdad? Y hoy hablamos de evaluación auténtica en el campo educativo. Beneficios para los estudiantes. Bueno, ya los hablamos permite el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, el aprendizaje significativo, hay mayor motivación del estudiantado, hay mayor participación en el proceso de evaluación, ¿verdad? Cuando los ponemos a autoevaluarse y a coevaluar a sus pares. Desde los beneficios de la persona docente, pues le permite esos procesos de retroalimentación que van a servirle no solo al estudiantado, sino a la persona docente. Es continuo y es formativo, entonces es un proceso, ¿verdad? Digámoslo así, cíclico que puedo ir, en el que puedo ir avanzando. Permite la adaptación de los procesos de enseñanza de acuerdo a las necesidades educativas del estudiantado, de acuerdo a sus particularidades individuales, a sus condiciones ¿verdad? Físicas o cognitivas. Y es una evaluación más justa y equitativa. ¿Por qué? Porque me permite valorar realmente lo que el estudiante pues va asimilando, va incorporando y va poniendo en práctica. Oye, ok. Tenemos también la importancia del impacto que la evaluación auténtica produce en el proceso, ¿verdad? En este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, genera, por supuesto, un impacto y es la promoción de un aprendizaje integral, ¿verdad? Cuando se me permite, como docente, generar procesos de retroalimentación, pues voy a retomar no solo las debilidades cognitivas, sino también en todo su ser, digamos, del estudiantado, ¿verdad? De su forma de aprender, de su tiempo para aprender, y esto me permite, pues, generar una promoción de aprendizaje integral, prepara al estudiantado para enfrentar desafíos en el mundo real y desde la metacognición, pues se generan procesos de reflexión y de mejora continua, ¿verdad? En ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos ejemplos de la evaluación auténtica son los proyectos, estudios de casos, simulaciones, ¿verdad? Sin dejar de lado, pues, otros instrumentos que también son importantes para la recopilación de la información de estos procesos de aprendizaje. Con respecto a la comparación con la evaluación tradicional, pues ya lo mencionamos, el enfoque del tradicional más memorístico versus la aplicación práctica, la evaluación sumativa versus la evaluación formativa y la uniformidad versus la personalización. ¿Verdad? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que antes era para todos por igual, en un mismo, y el que lo logró, pues genial, ¿verdad? Y el que no lo logró era el que quedaba como ahí un poquito atrás, ¿verdad? Con la evaluación auténtica, pues se da esta promoción de aprendizaje integral que me va a permitir responder los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y a las necesidades del estudiantado. Algunas estrategias de evaluación auténtica que tenemos, bueno, se trata en estos procesos, de que la persona docente pues diseñe en la asignatura de estudios sociales, que es, ¿verdad?, nuestro objetivo, el diseño de tareas significativas y relevantes.
¿Y cuándo es que se da esto? Bueno, cuando el docente en ese proceso de evaluación formativa se ha dado cuenta de que el estudiantado no ha logrado el desarrollo de algunas habilidades importantes, ¿verdad? Que él considera relevantes para la continuidad de ese aprendizaje. Entonces, la persona docente se da la tarea de diseñar esas tareas de forma tal que sean significativas. No se trata de que sea una tarea de reproducir lo mismo, ¿verdad? Que hemos hecho en el aula, porque si con las estrategias que se han realizado se determina que el estudiante no ha logrado la asimilación de esos aprendizajes, pues entonces el diseño de tareas tiene que ser de una manera diferente, ¿verdad? De tal forma que genere en el estudiante una motivación y un compromiso para lograr. Entonces tienen que ser significativas y relevantes. La retroalimentación continua y formativa, ¿verdad? Que siempre se dé, que no se deje de lado, ¿verdad? Que siempre esté ahí, que sea parte de, que es ese eje transversal que cruza, ¿verdad? El propósito y todas las estrategias que se desarrollan en aula. Y la adaptación a las necesidades individuales, ¿verdad? Porque entonces aquí hablamos, no solo, hoy por hoy no hablamos solo de aquellas personas estudiantes que tienen alguna dificultad cognitiva en la cual la evaluación auténtica me permite incorporarlos en un proceso, ¿verdad? A todos, pero respondiendo a esas necesidades particulares. También hablamos en esta adaptación de las necesidades educativas a aquellos estudiantes con algún talento, ¿verdad? O con alto potencial, que también es parte de lo que pues tenemos que visualizar en las aulas, ¿verdad? No solo pensar en que en el estudiante que tiene alguna dificultad para la adquisición y el desarrollo de sus conocimientos, la construcción de su conocimiento, sino también en aquellos que están sobre, ¿verdad? Sobre esa base, ¿verdad? Que tenemos en nuestros programas de estudio, sino que pensamos en los que están también más arriba. Con respecto a las técnicas, ¿verdad? O las herramientas de evaluación auténtica, primero tenemos que definir qué es una técnica, recordar qué es una técnica, ya lo hemos visto en las unidades anteriores, qué es una técnica y qué es un instrumento. Entonces, hablamos de que las técnicas se refieren a los métodos y procedimientos que se utilizan para recopilar la información sobre el aprendizaje que han adquirido las personas estudiantes, ¿verdad? Son generales y guían el proceso de evaluación, ¿verdad? En el caso del instrumento, es una herramienta específica que se utilice para medir o para registrar la información recopilada. Dentro de la evaluación formativa, pues tenemos, ¿verdad? Procesos donde estos instrumentos nos permiten ir detallando algunos elementos, ¿verdad? Concretos que se van visualizando en ese desarrollo de construcción de conocimiento. Los instrumentos son los medios concretos, o sea, digámoslo así, el formato que yo tengo, ¿verdad? Que este formato pues tiene todas unas características dependiendo del instrumento, del nombre que lleve, por decirlo de alguna forma, que me permite, ¿verdad? Valorar lo que se está desarrollando en una técnica. Entonces, por ejemplo, tenemos una técnica ¿verdad? Una lluvia de ideas, pero ¿qué es lo que yo quiero lograr con esa lluvia de ideas? Bueno, a la par de esa técnica, yo voy a desarrollar, voy a elaborar, voy a construir un instrumento técnicamente elaborado, ¿verdad? Que
¿Qué significa? Que tiene que su conformación tiene elementos válidos, confiables, ¿verdad? Y claros y precisos, ¿verdad? Concretos. Entonces, van de la mano, ¿verdad? Siempre el instrumento con la técnica van de la mano para ir visualizando el logro de esos aprendizajes. Tenemos aquí la técnica del portafolio, que el portafolio, ¿verdad? Creo que es la tarea, la actividad que tienen próxima. La técnica del portafolio, pues es una colección organizada de trabajos, ¿verdad? En los cuales la persona estudiante demuestra su progreso, sus avances. Este documento es digamos que a largo plazo, ¿verdad? Tiene un tiempo estimado, no es un momento, no es momentáneo, ¿verdad? No es de un día, es de un proceso de aprendizaje largo, decimos, porque no es de un día ni de 2 días, ¿verdad? Lleva su proceso y en ese proceso pues van generando conocimiento, proporciona retroalimentación continua y formativa. ¿Por qué? Porque lo estamos retomando constantemente para poder seguir avanzando y permite la reflexión y la autoevaluación, ¿verdad? Dentro de su estructura, pues hay procesos este, de reflexión y de autoevaluación del portafolio. Tenemos también como técnicas de evaluación auténtica los proyectos, ¿verdad? Vean que son, digamos, como em, este, estrategias que nos permiten, digamos, visualizar en un lapso de tiempo no tan corto el aprendizaje que va logrando la persona estudiante. Entonces, ¿qué son los proyectos? Bueno, son tareas a largo plazo que requieren de investigación, de planificación. En estos proyectos, pues ya sabemos que para desarrollar un proyecto, tenemos que conocer pues sus fases, ¿verdad? Para poder asignar al estudiantado esas fases, cada una de esas fases, pues va a tener em, sus valoraciones diferentes, ¿verdad? O su evaluación, digamos, diferente, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto. Son aplicaciones prácticas, se pone en contacto con la cotidianidad, ¿verdad? Requieren en algunos momentos espacios de investigación y por supuesto que permite el desarrollo de habilidades críticas, ¿verdad? De decir el por qué y el qué, ¿verdad? De X propuesta de proyecto de investigación. Otras técnicas que tenemos es el estudio de casos, ¿verdad? Que es cuando le planteamos a la persona estudiante pues una situación, puede ser hipotética, puede ser real con algunas modificaciones, ¿verdad? Y que a partir de este estudio de casos pues se hace un análisis de esa situación real, ¿verdad? Y permite desarrollar habilidades críticas, o sea, el pensamiento crítico. En cuanto a las simulaciones, pues las simulaciones vienen a ser la recreación de situaciones para aplicar los conocimientos que se han desarrollado. Entonces, igual dentro de ese proceso formativo, ¿verdad? Que estamos en un contexto en ambiente de aprendizaje, vamos a proponer una técnica de simulación, ¿verdad? Van a simular, van a recrear una situación X y a partir de esa recreación vamos a generar, ¿verdad? Conocimiento, vamos a desarrollar habilidades. En cuanto a las técnicas de presentación, observación, entrevista, bueno, en presentación tenemos que tener claro
que es una demostración de los conocimientos en contexto real. En la observación, pues es el registro de esos comportamientos o de esas interacciones que se van desarrollando en los ambientes de aprendizaje. Y las entrevistas, pues es una obtención de información a través de conversaciones. Tenemos también una comparación entre entrevistas y grupos focales, ¿verdad? Que a veces, dependiendo de la intencionalidad o el objetivo de los grupos focales, pues tiende a asimilarse mucho a la entrevista. Sin embargo, sus propósitos son diferentes. La entrevista es una conversación, ¿verdad? Que se hace de manera estructurada o semiestructurada entre el entrevistador o entre la persona, ¿verdad? Y, y el entrevistado. En el caso de los grupos focales, pues vamos a reunir un grupo. En la entrevista es una conversación unidireccional, ¿verdad? En los grupos focales es una conversación de un grupo de personas, ¿verdad? Reunimos un grupo de personas y discutimos el tema específico a nivel grupal, donde pues el entrevistador en este caso o la persona va a ser la guía, va a moderar esa discusión, ¿verdad? Para que no se salga de las manos. La entrevista permite explorar en profundidad algunos pensamientos y sentimientos del entrevistado, en contrario al grupo focal que capta la variedad de opiniones y experiencias también en una interacción, ¿verdad? De los participantes. Pueden ser individuales las entrevistas, pueden ser grupales, ¿verdad? También. Y se caracteriza por esta flexibilidad de adaptarse a las respuestas, en una entrevista semiestructurada, pues el entrevistador va generando las preguntas muchas veces de acuerdo a las respuestas. En el caso de la estructurada, pues ya está definida cuál es la pregunta, ¿verdad? Que van a hacer, y por ello, pues la respuesta va a ser como más directa hacia esa consulta que se hace. En los grupos focales, generalmente se utilizan para explorar qué conocimientos tienen los estudiantes o las personas que están involucradas en ese proceso, cuáles son normas y valores de comportamiento en un grupo, en un equipo, ¿verdad? Entonces, es más hacia la parte, digamos, de interacción. Hay más interacción entre el grupo, en un grupo focal, que en la entrevista, pero ambas técnicas suelen ser funcionales dependiendo de los objetivos de aprendizaje para que el estudiante se desarrolle ese tipo de habilidades. Algunos tenemos diversidad de instrumentos, ¿verdad? Sin embargo, pues se destaca más la rúbrica como instrumento para la recopilación de información, ¿verdad? Y aquí pues solo ponemos, digamos, como un modelo de rúbrica para el desarrollo el registro de esa información de qué tanto el estudiante va asimilando y comprendiendo este, estos, estos procesos de aprendizaje. Entonces, pero sí tenemos que tener claro que en una rúbrica se describen los criterios del desempeño, es decir, cada uno de los criterios, los criterios son, debe mejorar, bueno, muy bueno, excelente, ¿verdad? Esos vienen a ser los criterios, y debo describir a qué se refiere cada uno de esos criterios. Entonces, debe mejorar. Bueno, puede ser que no identifique los elementos de un todo, pero también puede ser que
dependiendo de las estrategias y de las actividades, puede ser que el estudiante conozca algo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona estudiante, al no estar ya en en un proceso educativo tradicional, pues las personas estudiantes siempre traen un grado de conocimiento que han adquirido, sobre todo ya cuando ingresan a secundaria, ¿verdad? Que es cuando recibimos en estudios sociales, en educación cívica, ya traen algo de conocimiento. Sin embargo, ese conocimiento que traen, pues se pretende mejorar. Entonces, en este caso, pues imaginémonos que no tienen ningún conocimiento que detalle lo que la persona docente propone, entonces no identifica los elementos. Si estamos hablando de una evaluación formativa, entonces lo vamos a encontrar como este ejemplo. No vamos a tener un elemento numérico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos trabajando la evaluación formativa, ¿verdad? Aquí no tenemos ningún número que nos indique ¿verdad? Que nos vaya a servir de obstáculo para desarrollar el aprendizaje. Entonces, tenemos de carácter cualitativo, debe mejorar, bueno, muy bueno, excelente. Si lo trasladamos a la recopilación de información de una manera sumativa, entonces a cada uno de estos criterios de desempeño voy a agregarle un factor numérico. Entonces voy a agregarle un 1 al debe mejorar, un 2 al bueno, un 3 al muy bueno y un 4 al excelente, ¿verdad? Entonces ahí ya entro en la parte sumativa. Proporciona una guía para la evaluación, ¿verdad? Ya, y yo voy a determinar si identifica algunos elementos, cuántos elementos, ¿verdad? Puedo hacerlo con mayor descripción, ¿verdad? En el caso de las rúbricas, puedo hacerlo dependiendo del aprendizaje, del objetivo, del criterio de evaluación que vayan a desarrollar, ¿verdad? Puedo hacerlo más reducido o más amplio. Y esto nos permite reducir la subjetividad. Entonces, si como persona docente le asignamos a un estudiante un no identifica los elementos, es porque esa persona estudiante no logró a través de todas las estrategias que se desarrollaron en el ambiente de aprendizaje que esté, llamemos aula, llamemos biblioteca, llamemos, ¿verdad? En el espacio, en el ambiente de aprendizaje donde se haya desarrollado la propuesta de construcción de conocimiento, ¿verdad? Donde se hayan desarrollado todas las estrategias de mediación que propusimos como personas docentes, el estudiante no logró. En definitiva, entonces debe de mejorar esos procesos, ¿verdad? Si ha logrado algunos, pues entonces ya tenemos que logró uno o dos, le vamos a colocar pues como criterio cualitativo un bueno y así sucesivamente. Entonces, no hay una subjetividad de la persona docente, porque si el estudiante logró uno, pues entonces vamos a ser más justos y le vamos a colocar un bueno que en el factor cualitativo sería solo bueno, el factor sumativo sería ya agregarle el factor numérico que sería un 2 y así sucesivamente. En la prueba escrita, que es uno de los instrumentos, ¿verdad? Que tenemos en nuestro sistema educativo y no solo la prueba escrita a nivel de aula, sino a nivel de internacional, ¿verdad? En otros estándares.
Y tenemos que tener claro que la prueba escrita mide el conocimiento, las habilidades, las competencias en relación con los objetivos de aprendizaje del programa de estudio, ¿verdad? De estudios sociales, en este caso, y de educación cívica. Es diferente el enfoque de evaluación auténtica porque se basa en la demostración y en la comprensión y aplicación del conocimiento en situaciones reales. Pero sí tenemos que tener claro que para la formulación de la prueba escrita, tenemos que conocer cómo se formula y cómo se presenta una prueba escrita. Entonces, voy a irme aquí a este documento. Y este es el documento, ¿verdad? ¿Verdad? Que actualmente, pues, Ministerio de Educación desarrolla para la construcción de la prueba escrita, ¿verdad? Entonces, tenemos este documento en donde se nos dice, ¿verdad? Cómo vamos a construir esa prueba escrita. Entonces, es importantísimo que tengamos presente este documento y todo lo que conlleva la construcción de una prueba escrita. Entonces, voy a irme precisamente a los tipos de ítems. Entonces, cada uno de los tipos de ítems de la prueba escrita, cada uno de los tipos de ítems, pues tiene un formato para presentar, ¿verdad? Entonces tenemos un ítem de selección de respuestas o lo que conocíamos como selección única, ¿verdad? Solo que ahora tiene pues dos aristas, una arista de selección simple y selección de contexto, que en el caso de la evaluación auténtica, pues lo que más se acerca a la evaluación auténtica es la evaluación de contexto. ¿Por qué? Porque la evaluación de contexto me permite visualizar y lograr detallar el grado de asimilación que la persona estudiante ha adquirido en este proceso de evaluación formativa que se ha desarrollado y ahora vengo a aplicar una prueba donde tiene que poner en práctica esos conocimientos, ¿verdad? Entonces tiene que analizar situaciones y eso implica pues un texto que se le dé con un caso particular y que el estudiante pues pueda analizarlo. Tenemos también el ítem de correspondencia, identificación y un grupo de ítems de respuesta construida, ¿verdad? Que se dividen en cinco tipos de ítems. Está la respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, en el contexto de prueba escrita, en la elaboración de prueba escrita, es importante que conozcamos en detalle este documento y planteemos pues nuestras propuestas de prueba escrita desde una construcción válida y confiable, como así lo señala el documento, con la mediación y la propuesta que hemos desarrollado en los ambientes de aprendizaje. Vamos a cerrar aquí. Otra vez a la presentación. Y bueno, por último ya tenemos las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Las pruebas nacionales estandarizadas. Estas pruebas en nuestro sistema educativo no son diseñadas por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Eso ustedes tienen que conocerlo y en las pruebas, las que son diseñadas a nivel de el departamento, las pruebas estandarizadas son las que se hacen, digamos, a nivel Costa Rica
Y las pruebas internacionales tenemos las pruebas PISA, las pruebas ERCE y las TIMSS y otras pruebas que se diseñan a nivel internacional. En cuanto a las pruebas estandarizadas, lo que permite es conocer, ¿verdad? Y medir un rendimiento a nivel nacional en las diferentes asignaturas que se apliquen, en las diferentes modalidades. Hablamos de primaria, secundaria, ¿verdad? Que se apliquen las pruebas estandarizadas. Y en las pruebas internacionales, pues nos permite hacer comparaciones entre los diferentes países, digamos, que están incorporados a la participación de las pruebas internacionales, o bien entre el resultado de pruebas internacionales y pruebas estandarizadas. ¿Ya? Entonces, ay, aquí tenemos un artículo que vamos a compartir que es sobre la evaluación y pruebas estandarizadas, ¿verdad? Que podemos consultar en la web, y lo que se refiere a ¿verdad? Los objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de las pruebas PISA, que es el, el artículo, ¿verdad? Que ustedes pueden consultar si así lo requieren para efectos de conocimientos de las actividades que tienen que desarrollar. Y pues al final les presentamos todos los enlaces, ¿verdad? De las diferentes textos que ustedes pueden consultar. Estos enlaces están en el módulo de la unidad 2, de la unidad 3, perdón, de la asignatura. Entonces, como les decía, pues no es un, un tema tan. Vamos aquí a dejar de compartir, pero voy a irme a su vez a compartir el entorno. Bueno, entonces tenemos, como en resumen, ¿verdad? Este, la, el desarrollo de esta unidad con todo lo que corresponde a la evaluación auténtica, sus características, su importancia, la importancia y los beneficios que conlleva, ¿verdad? Esta práctica de evaluación auténtica que nos permite mejorar cada vez más, pues, nuestra calidad de la educación, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues, conociendo, digamos, cada uno de este contexto de esta unidad, pues ahora sí, vamos a desarrollar nuestras actividades, ¿verdad? Hay voy aquí a compartir, en la página de la asignatura, y vamos a ver aquí en la página ¿verdad? En el entorno, vamos a encontrar en la unidad 3, cuando ingresamos, ¿verdad? Nuestra asignatura, vamos a encontrar en la unidad 3, vamos a encontrar en la unidad 3 los temas, ¿verdad? Que hemos desarrollado en esta noche. Vamos a encontrar el módulo de autoaprendizaje. Voy a abrirlo un poco para que ustedes tengan pues un mayor
conocimiento y puedan, pues, explorarlo, leerlo, ¿verdad? Y vamos a ver, van a ver que se retomaron, perdón, algunos de los aspectos que se señalaban. Aquí vamos a encontrar los enlaces que les mencionaba, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes enlaces que nos van a profundizar nuestro conocimiento y que van a profundizar en las que van a requerir algunos para la realización de su actividad. Entonces aquí vemos si es importante que ustedes pues puedan accesar a estos enlaces, ¿verdad? Y profundizar más en cada uno de los contenidos que se han desarrollado. Entonces aquí cada uno de ellos pues tiene un enlace que es importante que ustedes puedan revisar, ¿verdad? Algunas actividades de reflexión, ¿verdad? Ahí las tenemos. Luego tenemos también la actividad que tenemos que desarrollar. Entonces aquí dice que tenemos que desarrollar un portafolio digital, ¿verdad? Bueno, es una actividad colaborativa, por lo tanto tienen que desarrollarla en grupo, ¿verdad? En el equipo que se les asignó. Ya la plataforma asigna esos grupos, ¿verdad? Se hacen al azar, el sistema los agrupa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando nos vamos para saber quiénes son nuestros compañeros de grupo, primero que todo, ¿verdad? Vamos a ver, nos vamos a ir aquí donde dice integrantes por grupo. Entonces aquí vamos a desarrollar, a ver quiénes son los integrantes de cada uno de los grupos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, que en el grupo C está Rodolfo, Gabriel y Abigail. En el grupo D está Andrés, Marvin y Stephanie. En el grupo A está Francini, Fabio y Cristi. En el grupo E, Lenín, José Andrés y Félix. Y en el grupo B, Diego, Alejandra y Juan Pablo. Pero entonces, ahí pues lo podemos ver o bien, y luego, ¿verdad? Entonces, cuando nos conectamos, nos contactamos con ellos, cuando entramos al foro de acuerdos, cuando entramos al foro de acuerdos, aquí hay una guía de cómo ustedes pueden organizarse como equipo de trabajo, ¿verdad? Es como hacer una reunión virtual y asignarse tareas, ¿verdad? Entonces es más o menos una guía de cómo pueden ustedes analizarse. Entonces, cuando llegamos aquí, añadimos un nuevo debate, ¿verdad? Aquí un nuevo debate. Aquí le pongo asunto, ¿verdad? Grupo, ya yo sé en cuál grupo está. Entonces, saludos, ¿verdad? Y cuando yo escribo aquí, saludos compañeros, me va a aparecer el, el grupo al que pertenezco. Eso para determinar dónde están mis compañeros de grupo. Luego, una vez que ya tenemos eso, pues entonces nos vamos a la actividad que hay que hacer, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, vamos a hacer todo esto que ya les mencioné, de ingresar al entorno, de buscar la unidad 3, ¿verdad? Y de ubicarnos en en el foro de acuerdos para conocer quiénes son los compañeros de trabajo. Como vimos, ya hay algunos que están, ya casi la mayoría, ¿verdad? Ahora bien, dice que tenemos que desarrollar un portafolio digital. Entonces, ¿cómo hago un portafolio digital? Voy a utilizar cualquiera de estas herramientas, de estas aplicaciones.
¿verdad? De estas herramientas que están para desarrollar mi portafolio digital. En cualquiera de estos, en cualquiera de estas, de estas herramientas, la elaboración del portafolio digital les va a dar, ¿verdad? En la misma aplicación les va dando la pauta cómo tienen que organizarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el Google Site. Entonces, me voy al, me voy al Google, ¿verdad? Y busco el Google Sites. Entonces me voy aquí donde dice Google Sites, ingreso. Y bueno, aquí ya, porque yo ya estoy, ¿verdad? Registrada, pero aquí vamos a crear un sitio en blanco, ¿verdad? Aquí ustedes pueden escoger el tipo de proyecto, ¿verdad? Digamos, entonces lo puedo iniciar desde cero o puedo escoger aquí una plantilla de las que aquí tengo, ¿verdad? Digamos que escoja esta de proyecto, por ejemplo. Entonces, solo como para hacerles una muestra. Entonces, aquí tengo, ¿verdad? La primera página. Entonces, aquí me dice, ¿verdad? En el trabajo me dice que en la primera pestaña voy a hacer la portada. Entonces, aquí en la primera pestaña voy a hacer la portada, ¿verdad? ¿La portada de qué? La portada como se les pide de UNED, ¿verdad? Con los nombres, el nombre de la persona tutora, el nombre de la asignatura, el nombre de la actividad que van a hacer, igual como una portada. Y aquí me va dando las páginas, ¿verdad? Esta es la primera página. Entonces aquí me va dando las páginas. Yo voy aquí a agregar, agregar las páginas. Si necesito, aquí puedo digitar, pero si necesito otro cuadro de texto, voy a buscarlo aquí, ¿verdad? Para asignarlo. Si necesito una imagen, ¿verdad? Puedo utilizar o puedo utilizar los bloques de contenido que tienen una imagen y una escritura, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí voy a colocar una imagen y aquí voy a escribir. ¿Por qué? Porque utilicé este bloque de contenido. Pues bien, así ustedes van a ir agregando sus páginas y entonces dice que en la primera página ustedes van a colocar la portada, en la segunda página o pestaña van la introducción, en la tercera la técnica estudio de casos y así sucesivamente hasta llegar a la séptima página que serían las conclusiones, ¿verdad? Entonces, primero se dan a la tarea de leer todo y después ir agregando. ¿Cuál es la ventaja del portafolio, del portafolio digital? Que todos pueden, la persona que lo inicia comparte el enlace con sus compañeros y todos pueden ir aportando a este portafolio digital, ¿verdad? Entonces, todos pueden ir completando las tareas asignadas en la actividad 3, que sería esta. Ahí los vamos, leen pues todas las especificaciones y lo van a y lo van desarrollando. Que al final em, lo que hace, ¿verdad? Es compartir. Una sola persona va a compartir el enlace, ¿verdad? Para poder revisarlo, ¿verdad? Entonces, em, porque es un trabajo colaborativo. Entonces, no hace falta que todos hagan entrega del portafolio digital, sino que
una sola persona pueda realizarlo. ¿Ok? Ese es como, vamos a dejar de compartir aquí. Entonces, no sé si se me escapa algún detalle que no haya desarrollado. Y ahora sí, Gabriel, si tenías una pregunta me decías del trabajo colaborativo, entonces te escucho. Sí, profe, tengo dos. Ajá, La sí. primera es introducción y conclusión. Es muy probable que use Google Sites, entonces la Ujú, podemos insertar ahí, no hay ningún problema. No hay que hacer como un archivo aparte con la intro y no. no, Y la segunda es, me parece que tenía que construir como un instrumento de evaluación. vamos a ver aquí vamos a ver aquí, dice, vamos a leer, dice, que voy a compartir para que lo tengas más claro. Ok, dice, vamos a leerlo para que nos quede más claro. Dice, bueno, toda la parte de organización. Entonces dice, bueno, es importante recordar que las personas integrantes deben evidenciar su participación dinámica, interactiva y puntual. Debe existir respeto. Bueno, es todo por la parte de verdad de la etiqueta que tenemos que tener a la hora de comunicarnos por medio digital. La actividad permite desarrollar un portal, el cual debe contener, pues ya dijimos, vea que aquí dice en la primera pestañita, ¿verdad? El portafolio, la portada. En la segunda, la introducción. En la tercera, pues la técnica de estudio de caso, la técnica de simulaciones, la técnica de proyecto, la técnica de grupos focales. Y en la séptima, las conclusiones. Entonces, bueno, ya lo sé. Pero bueno, ese portafolio digital va a tener 7 pestañitas y ahí va a contener todo eso. Pueden utilizar cualquiera de estas herramientas, ¿verdad? Cada actividad tiene que tener pues un sustento teórico con al menos 3 bibliografías. Entonces, ¿qué dice? Cuando ustedes estén hablando de la técnica de estudio de casos, entonces van a tener que hacer alguna referencia, ¿verdad? De algunos autores que expliquen sobre la técnica de estudio de casos, ¿verdad? Si es que se les ocurre, digamos, brindar un ejemplo de un estudio de casos, entonces, ¿de dónde tomaron ese estudio de casos, verdad? Como ejemplo de, de ese, y entonces ahí va pues la cita, la referencia, ¿verdad? Eso es porque cada uno pues no lo inventaron ustedes, ¿verdad? Ya hay alguien que dio el concepto, las características y digamos la metodología que se necesita para hacer un estudio de caso. Luego dice, em, elabore una portada con los datos que identifique el trabajo, ¿verdad? Que esa es la portada que debe tener. No es que tienen que hacer 2 portadas, ¿verdad? Esta portada, esta primera, este punto A, esta portada, ¿verdad? Es esta misma portada que aparece aquí, solo que aquí en el punto 9 les dice cuáles son los elementos que tiene que llevar la portada, ¿verdad? El tipo de letra, la introducción, esta introducción que habla de aquí, pues va a ser esta introducción que les dice aquí, que sería la segunda pestaña.
Toma en consideración cada una de las siguientes técnicas de mediación pedagógica que se relacionan con la evaluación auténtica. Entonces, estos temas que están aquí, si ustedes los ven, son los que están aquí arriba, ¿verdad? Los que se les define en cada pestaña. Para cada una de las técnicas, especifique los siguientes aspectos: concepto y características, ¿verdad? Entonces, cuando desarrollamos en la tercera pestaña el estudio de casos, tengo que tomar en cuenta el concepto y las características de estudio de casos, luego de simulaciones, luego de técnicas, luego de proyecto y luego de grupos focales, ¿verdad? Que es lo que me están pidiendo en estas pestañas del portafolio. Luego dice, tomando en cuenta el programa de estudios sociales, tercer ciclo y diversificada, seleccione un aprendizaje esperado, ¿verdad? Un aprendizaje esperado, un criterio de evaluación o que es el criterio de evaluación y plantee una actividad que me permite hacer uso de la técnica según la temática seleccionada. Entonces, y elaborar una rúbrica que permita evaluar la actividad planteada en el punto anterior. Es esto lo que me dices. Entonces, van a seleccionar del programa de estudios sociales un criterio de evaluación ¿verdad? Un criterio de evaluación, van a desarrollar una actividad, ¿verdad? Digamos, no sé, un estudio de casos, se me ocurre, o una simulación, ¿verdad? Entonces, con un criterio de estudios sociales. Y a esa actividad le van a elaborar una rúbrica, ¿verdad? Una rúbrica que les permita evaluar esa actividad. ¿Verdad? En la conclusión, ¿verdad? En la conclusión que tienen aquí, que dice séptima pestaña, conclusiones. En la conclusión, dice que es de una página y la van a hacer argumentando la importancia de la evaluación auténtica en el proceso de la mediación pedagógica de las ciencias sociales, ¿verdad? Este es el tema que van a desarrollar en las conclusiones, ¿verdad? Que tienen que hacer. O sea, no es que tienen que hacer 2 introducciones ni 2 conclusiones. Son las que la de arriba, ¿verdad? Las que van aquí en el portafolio. Esta es la conclusión. ¿Ok? Y luego, pues, hacer las referencias que corresponden, ¿verdad? Ya todas las referencias que utilizaron para colocar los conceptos de cada uno de los, ¿verdad? De las técnicas que se les solicitó, pues todas esas referencias van ahí. Y luego, pues ya todos los pasos para enviar el documento, ¿verdad? ¿Qué tienen que enviar? Pues tienen que enviar un documento con el enlace del portafolio, ¿verdad? Para poderlo calificar, ingresar al portafolio y darle la calificación. Dime, Alejandra. Sí, buenas noches, compañero y profesora. Yo tengo, bueno, varias duditas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de la rúbrica es solamente eligiendo una de las técnicas o es una rúbrica para cada técnica, No, para es cada actividad. del punto C que dice que vamos a tomar seleccione un aprendizaje esperado, o sea, un criterio de evaluación del programa. Con este criterio, ustedes escogen una técnica, ¿no? De estas y a esa técnica le elaboran una rúbrica. Ok. ¿Sí? Ujú. Es Y no para, tiene, digamos,
puede ser que el grupo tuyo escoja la técnica de estudio de casos. Puede ser que el grupo de Gabriel escoja simulaciones, ¿verdad? Pero no importa, es como va a depender la actividad siempre tiene que ajustar, ¿cómo es? La técnica siempre tiene que ajustarse al aprendizaje, ¿verdad? Para el criterio de evaluación en este caso. No, porque muchas veces queremos forzar el criterio de evaluación o el aprendizaje a una técnica y a veces no nos es tan funcional. Entonces, la idea es que en conjunto puedan decidir cuál es la técnica que mejor se ajusta a ese aprendizaje que ustedes seleccionaron, ¿verdad? Y entonces, ya una vez que tienen la técnica desarrollada, ahora sí vamos a hacer la rúbrica para calificar el desarrollo de esa técnica que ustedes hicieron, sea, como con el criterio de evaluación, ¿verdad? En este caso, pues van a colocar los indicadores que ustedes van a evaluar de esa técnica, que tiene que responder al criterio, ¿verdad? Pero Ya. es una sola, digamos, es un aprendizaje, una técnica que ustedes seleccionan y una rúbrica para esa técnica. Ok. Y no hay un límite del trabajo, ¿verdad? No, no, porque digamos, depende de bueno, en cuanto, digamos, digamos ya la conformación de la técnica, y de la técnica, no, ¿verdad? Siempre pues se pide que sea, digamos, que no sea tan extensa, ¿verdad? Para que ustedes puedan poder valorarlas con al menos tres, ¿verdad? Tres indicadores, que es lo máximo, digamos, que para visualizar, porque el objetivo es que ustedes aprendan a hacerlo, ¿verdad? No tanto la extensión como, sino que ustedes puedan, aprendan a planificar un estudio de casos y cómo van a evaluar ese estudio de casos, ¿verdad? Entonces, generalmente pues no es tan extensa, digamos, porque es una técnica con su instrumento. Ok. Profe, y ya por último, este, usted dijo enviar un link, no se manda por documento, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, donde dice primera pestaña, segunda pestaña. No, porque que us- estas pestañas, aquí donde dice la primera pestaña, la portada, esta es la del portafolio digital. El enlace para poder, digamos, no van a poder descargar el portafolio. Entonces, por ejemplo, yo le señalaba aquí, voy a volver a ingresar aquí, ¿verdad? Bueno, el que usted aquí es el Google Site. Este fue el que, ¿verdad? Yo aquí le doy, escojo uno. Entonces, aquí esta sería, digamos, la primera pestaña, ¿verdad? Que sería, digamos, la portada, ¿verdad? Aquí sería, aquí sería la portada. Entonces, luego cada una de las pestañitas que vamos haciendo, ¿verdad? Aquí donde ponemos página, ¿verdad? Vamos haciendo las pestañas. Aquí cada vez, digamos, aquí yo le doy más, ves que dice nueva página, ¿verdad? Entonces, si yo aquí le doy nueva página, entonces le coloco el nombre, digamos, que es la introducción, por decir algo. Sí estoy proyectando. Sí, Sí. sí es. Bueno, entonces digamos que Sí, aquí profe. ya le pongo introducción. Esta va a ser la segunda página. ¿Ves? Entonces aquí tengo el nombre del proyecto, de la actividad que ustedes van a colocar. Entonces aquí ustedes le colocan portafolio digital. Ok, perfecto. Ya ¿Ya? me queda clarísimo. Sí. Ajá, entonces Oh, cada que ustedes van sumando aquí una página, digamos, la segunda página era, digamos, la técnica
estudio de casos, por decir. Entonces, aquí ya se les va, ¿ves? Y entonces, cuando yo voy aquí a esta técnica, cuando yo voy aquí a esta página, ve que aquí está, ya me aparece el nombre y me aparece introducción. Entonces, aquí tienen que haber 7 paginitas, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el trabajo. Y cada página, pues, va a llevar lo que les solicitan en la tarea. Entonces, este enlace que está aquí arriba es el que ustedes tienen que copiar, compartir para yo poder ingresar a ver su proyecto, su portafolio digital. ¿Qué pasa? Que aquí en la primera que está aquí, bueno, aquí yo le doy, eh, aquí le puedo cambiar. Le cambio el nombre, ¿verdad? Y eh, bueno, ahí ustedes le ponen ¿verdad? O en la portada. Hagámosle que le pongamos portada. Bien. Entonces, aquí en la portada, pues ustedes tienen que incluir el nombre de los participantes, ¿verdad? Por eso es que comparte solo uno el enlace. Yo ingreso y ya aquí veo los participantes de eso. Eso sí quiero quedar muy claro también y que quede claro para todos. En el trabajo van a anotar a los que participan en la construcción de la actividad. Si hay un compañero o compañera que no participa y no se comunica con ustedes y no saben de ese compañero, no, ¿verdad? Por más que ustedes han intentado comunicarse, ¿verdad? Son 3, pero sí, siempre puede pasar, ¿verdad? Que hay alguno que no se quiera comunicar. Lamentablemente, a ese compañero o compañera no lo podemos incluir en el trabajo, ¿verdad? Entonces, para que a ustedes les quede muy claro, ustedes intentan comunicarse mediante el foro de dudas, del foro de trabajo de acuerdos, este, y pues yo estoy checando ahí cuántos se van comunicando, cómo están, si están todos. Si hay alguno que no se comunica, igual lo anotan en el foro de acuerdos, el compañero tal no se logró comunicar, no participó, lamentablemente pues no va, ese compañero no lo vamos a incluir en los participantes en la portada del trabajo. Entonces, para que eso ustedes ahí lo tengan claro y los compañeros ¿verdad? De cada una de los grupos, pues también tengan claro que no, digamos, ya a estas alturas, todos tienen que haberse comunicado. ¿Verdad? No vamos a dejar que faltando unos días aparece otro compañero ya cuando todos han desarrollado su trabajo y ya lo tienen casi que finalizado. Entonces, porque pues si vamos a ser futuros docentes, pues hay que sembrar también esa semillita de la responsabilidad y el compromiso. Entonces, para que a ustedes les quede claro, eh, como participantes de algún grupo, pues que esa opción es importante, ¿verdad? Entonces, eh, para que lo tengan ahí, ¿verdad? Claro en en ese trabajo, porque también todos hacen el esfuerzo máximo, ¿verdad? Por desarrollar
sus actividades y pues lograr los aprendizajes y obtener pues sus calificaciones deseadas. Bueno, entonces para que ahí lo tengan claro. No sé si tienen alguna otra consulta y si no, no importa. Cuando ustedes vayan trabajando y si surge alguna duda, me la ponen en el foro de dudas que yo estoy pendiente todos los días para poderles evacuar esas preguntas. Bueno, entonces no sé si tienen alguna otra duda, Alejandra, Gabriel. No, profe, de mi parte quedó todo súper claro. Ya. Entonces, si no, Sí, y cualquier duda, ¿verdad? Que ya tengan, ya saben que o me la mandan al correo y yo les contesto, o bien en el foro de dudas, como tengan gusto. Bueno, entonces siendo así, damos por finalizada esta sesión del día de hoy y pues agradecida, ¿verdad? Con que ustedes se hayan podido incorporar el día de hoy. Y bueno, los demás compañeros a la distancia, saludos también, ¿verdad? Que aprovechen pues este recurso. Sí, pues uno quisiera que todos pudiesen participar para evacuar las dudas que van surgiendo, ¿verdad? Pero bueno, sabemos también el compromiso de todos que todos tienen. Entonces, eh, pues que tengan una linda noche y cualquier cosa nos comunicamos en el chat, ¿verdad? Voy a detener la grabación y igual se las estaré haciendo llegar una vez